Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicadesk.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En este día, ¿cierto? Empezamos a ver el tema 3. Como es de costumbre ya, ¿cierto? Los días miércoles empezamos a hablar de técnicas de conducción. Día lunes y día martes estuvimos viendo condiciones técnicas de la motocicleta. Dice que en esta unidad aprenderemos, dice en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento y más, ¿ya? Se verá en este temario, mejor dicho, ya en la clase a veces no tocamos todos los temas, ¿cierto? Porque el tiempo es acotado, o los tocamos de forma muy puntual, ¿ya? Pero les recomiendo siempre leer los temarios completos porque va a haber muy buena información, ¿cierto?, de preparación para su examen municipal. En este tema, en este caso, queridos amigos, yo les voy a comentar, ¿cierto?, que eh, si bien es cierto, esta es una clase orientada a las técnicas de conducción, entre comillas, ¿cierto? Tienen que entender que nada va a reemplazar a una clase de conducción práctica, ¿ya? Esto, aquí hablamos de cómo adelantar, hablamos de cómo tomar una curva, hablamos qué hacer en caso de accidente, ¿cierto? En caso de emergencia, pero no es lo mismo que hacerlo con un instructor, etcétera. Así que siempre les voy a recomendar que tomen, ¿cierto?, alguna clase, alguna clínica, algún curso de conducción de motocicletas para que su habilidad vaya creciendo y vaya creciendo de forma segura, ya de una forma en la que ustedes puedan, eh, ¿cómo decirlo? Aprender, pero sin arriesgarse a ustedes ni al resto, ¿ya? Ojo con eso. Ya, entonces lo primero que vamos a hablar en esta unidad es la postura al manejar una motocicleta. Comodidad dice. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Después tenemos los pies, ¿ya? Dice que los pies en particular deben tener movilidad para accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición sobre el asiento. Después tenemos la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menos será la resistencia aerodinámica. Luego también me habla de las manos. Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper importante. Las manos, queridos amigos, tienen que estar libres. Los pies, queridos amigos, tienen que estar libres. ¿Por qué? Porque tanto en las manos como en los pies vamos a llevar mandos, ¿ya? Estos mandos me van a permitir controlar la motocicleta. Por lo tanto, mis manos y mis pies deben estar disponibles en todo momento para acelerar, para embriagar, para frenar, para pasar cambio, para frenar con el freno trasero, etcétera. ¿Ya? Por lo mismo, mis manos no pueden tener la función de afirmarme de la moto, sino que yo me afirmo con el trasero y con las piernas hasta las rodillas prácticamente. ¿Ya? Ahí tiene que estar mi firmeza en la moto, ¿ya? Aunque uno en realidad no va así pegado a la moto, ¿ya? Uno va sobre la moto, pero no va pegado así apretado, ¿cierto? Entonces, de este texto, importante es que
tenemos que ir en una posición que sea cómoda. Si bien es cierto, las motos de trail, las motos de velocidad, las motos chopper, tienen distintas posiciones para los pilotos, ¿ya? No debemos forzar una posición que nos queda antinatural, ¿ya? Y tratar de que la posición que la moto me pide, adaptarla, ¿cierto? Lo más posible para que sea lo más cómodo para mí poder circular en la moto, sobre todo si voy a andar trayectos largos, ¿ya? Entonces tengo el peso del cuerpo ya sabemos, ¿cierto? No puede ir ni sobre los pies ni sobre las manos, ¿ya? Aunque en ciertos momentos, claro que nos vamos a afirmar de las manos, claro que vamos a apoyar los pies, sí, puede ser, pero en ciertos momentos, no siempre. Y cuando habla de ajustar, es importante entender que en las motocicletas ya hay muchas cosas que se pueden ajustar. Las palancas de freno, ¿cierto? De embrague, se pueden poner, por ejemplo, más arriba o más abajo alrededor del manubrio, ¿ya? La palanca de embrague, ¿cierto? Puede quedar un poco más corta, un poco más larga. La palanca de embrague, la palanca de cambios se puede sacar y mover un poco más arriba, un poco más abajo. La del freno también en algunas ocasiones se puede subir un poco. A veces los estribos mismos se pueden poner más, un poco más adelante de la moto, dependiendo de cuánto quieren arriba y un poco más abajo también. Denme un segundo. Ya, disculpen. Ahora sí. Ahora, recuerden siempre que cuando ustedes estén viendo nuestros temarios, ¿cierto? Y esté esta zona celeste, ¿cierto? Son informaciones que pueden salir, ¿cierto? Relativamente seguido en los exámenes municipales. Por lo tanto, préstenle la mayor atención que puedan, ¿ya? Entonces, importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado, cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Grave, grave, grave. Importante, ¿ya? ¿Por qué dice esto? Imagínense que ustedes tienen el pie aquí y el apoyapié está acá. ¿Qué pasa si yo quiero desplazar el apoyapié, por ejemplo, para atrás? ¿Ya? Quiero modificar la moto, por ejemplo, y desplazar los apoyapiés hacia atrás. La punta de la bota va a ser esto, va a bajar, ¿ya? Entonces va a quedar la punta o el pie, va a quedar muy cerca del suelo. Y si hay, por ejemplo, una piedra que a lo mejor no le pegamos con la rueda porque le hicimos al quite, pero la vamos a pasar a llevar con el pie, y obviamente imagínense que ahí vayamos a, no sé, 80 kilómetros por hora y le peguemos con la punta del pie a una piedra a 80 kilómetros por hora. Obviamente puede traducirse en una lesión
grave. Entonces, ¿se puede modificar la moto? Algunas cosas sí, ¿ya? O se puede, más que modificar, se puede configurar, ¿ya? Pero hay que hacerlo, ¿cierto? Con atención y con ojo de que no vayamos a estar haciendo algo que provoque una condición insegura, ¿ya? Luego me habla de las marchas. ¿Cómo puedo pasar las marchas en una moto? ¿Cómo pasar las marchas en mi moto? Lo más normal es que la primera, ¿cierto? Se logre desplazando el pedal hacia abajo, ¿cierto? La segunda se logre poniendo el pie, ¿cierto? Por debajo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y así, ¿ya? Entonces, marchas dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda, etcétera. ¿Ya? Además, importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Entonces, aquí tenemos que saber, ¿cierto?, que en las motos hay un lugar de la palanca de cambio que también va a quedar en neutro, ¿ya? Si la palanca de cambio queda en neutro, nosotros la vamos a pisar y al pisarla, ¿cierto? Vamos a lograr que desde el neutro pasemos a primera, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? De neutro a primera, vamos a empezar, ¿cierto? A pasar, si levantamos la palanca, vamos a pasar a segunda, la volvemos a levantar a tercera, la volvemos a levantar a cuarta, la volvemos a levantar a quinta, a sexta y así sucesivamente. Normalmente las motos tienen entre 4 y 6 cambios. Ya obviamente estamos hablando de motos mecánicas. También hay motos automáticas y de hecho en la actualidad hay altas motos inclusive de gran cilindrada que son automáticas. Pero lo más común de ver de motos automáticas son motos, ¿cierto? Que son scooter. Ya eso es lo más normal en las motos automáticas. Discúlpenme un poquito, por favor.
Ya, disculpen, he vuelto. Lo que pasa es que estoy un poquito resfriado todavía. Llevo como un mes resfriado. Entonces tuve que ir a buscar un poquito de agua porque estaba ahogando un poquitito. ¿Ya? Ya, ahora sí, seguimos. Discúlpenme, chiquillos y chiquillas. Todos los que estén viendo esta grabación. ¿Ya? Ya. Entonces, acá me recalca, ¿cierto?, que debo tener una posición natural sobre la motocicleta. Me dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegaran al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Esto es aplicable sobre todo cuando estamos aprendiendo a andar en moto, ¿ya? Lo ideal sería siempre que la persona que va manejando la moto llegue con los dos pies al piso. Sin embargo, no quiere decir que una persona más baja no pueda manejar una moto más alta, ¿ya? Pero si soy bajo y todavía no sé andar en moto, eso desde mi punto de vista sería una condición insegura súper grande. ¿Por qué? Porque si tengo que apoyarme en el pie, porque si me está yendo la moto para el lado, por ejemplo, y tengo que apoyarme con el pie, no voy a alcanzar, ¿ya? Y no voy a tener una forma de salvar esa situación. Entonces, por eso, lo ideal, ¿cierto?, es que la persona, al menos para aprender, cuando está empezando, tenga una motocicleta, ¿cierto?, acorde a su estructura física, ¿ya? Dice que los codos, ¿cierto?, deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Es súper importante, ¿cierto?, el tema de la estabilidad en cualquier vehículo. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad la podríamos definir, ¿cierto?, como la capacidad, la habilidad para mantener la trayectoria de un vehículo tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Un vehículo que tiene buena estabilidad se va a manejar por donde el piloto quiere o va a pasar por donde el piloto quiere, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Si la estabilidad no es muy buena, cuando el vehículo vaya doblando, independiente del que sea, el conductor va a querer doblar así y la moto, por ejemplo, va a doblar más abierta, por decirlo así. ¿Ya? Una forma de explicar. La estabilidad se puede ver afectada por varios factores, ¿ya? Eh, la parte por donde estamos andando, ¿cierto? También puede ser lo cerrada que sea una curva, la velocidad que llevamos, etcétera, ¿ya? Pero lo cierto es que la estabilidad depende sí o sí de que la moto lleve un buen equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio es mucho más fácil de conseguir cuando la moto va por lo menos sobre los 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cuando vamos muy lento, la moto empieza a irse hacia los lados, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto? Para poder tratar de mantenerse en posición vertical, ¿ya? Si vamos bajo los 10 kilómetros por hora, más nos va a costar. Si vamos sobre los 10, 20 kilómetros por hora, ya no va a haber problema porque la moto sola prácticamente se va a mantener en esta posición vertical, ¿ya? A diferencia de un vehículo, o de un vehículo, mejor dicho, de cuatro ruedas o de tres ruedas, ¿cierto? Una moto tradicional que es de dos ruedas, eh, su equilibrio, ¿cierto? Va a depender netamente de que el conductor pueda realizar las gestiones pertinentes para que la moto no se vaya hacia un lado y se cargue, ¿cierto? Termine chocando. eh, y además va a hacer esto, pues se va a caer, ¿cierto? En cambio, en un auto tiene cuatro puntos de equilibrio, un vehículo que tenga tres ruedas tiene tres puntos de equilibrio
no se va a volcar con tanta facilidad, ¿ya? Entonces, ojito ahí. Después tenemos la mirada, ¿ya? Este tema es muy importante cuando hablamos de, tema muy importante cuando hablamos de conducción, ¿ya? De seguridad. ¿Por qué? Porque la mirada es por donde nos van a entrar la inmensa mayoría de los datos que necesitamos para poder tener una conducción segura, ¿ya? A lo mejor también participa en el oído, ¿cierto? Inclusive a veces el tacto, pero la mirada es lo principal por lejos, ¿ya? Si yo miro lo que tengo que mirar, es muy probable, ¿cierto?, que me vaya bien, ¿cierto? Es decir, si yo miro, me preocupo de lo que estoy mirando y gestiono mi moto para que no pase nada, lo más probable es que no va a pasar nada, ¿ya? Pero en cambio, si yo estoy mirando a lo incorrecto, ¿cierto? O me estoy distrayendo, por ejemplo, mirando algo que no tengo que mirar en vez de mirar el camino, es muy probable que tenga un accidente. Ahora, ¿qué digo yo o cómo me gusta explicar a mí el tema de la mirada? Yo les digo que la mirada tiene tres ingredientes al menos, ¿ya? Esos tres ingredientes son que esa mirada debe ser panorámica, es decir, debemos mirar de la forma más amplia posible y a lo más lejos posible. Además, esa mirada debe ser atenta, es decir, que cuando vaya pasando cosas en este mapa panorámico, ¿cierto? Yo tengo que tirar atención para allá, ¿cierto? Poner atención, por ejemplo, si hay un niño, ¿ya? A la orilla del camino que está solo, por ejemplo, si hay un vehículo que se está comportando de forma errática, ¿ya? Entonces tiene que ser panorámica, tiene que ser atenta, ¿cierto? Y a la vez tiene que ser relajada. Tampoco puedo ir sufriendo, oh, me va a pasar esto, o va a pasar esto en la calle, no. Sino que relajada, tranquila, disfrutando, ¿cierto? El paisaje, etcétera, pero atenta. Y además, panorámica, ¿ya? Entonces acá dice que es importante perdón, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo a una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Esto lo hablo muchas veces en clase. Y es que la escapatoria, cuando hay una situación de riesgo, es importantísima. ¿Por qué? Porque no, con esto, ojo que no quiero decir que a lo mejor todos los accidentes que han pasado en el mundo se pueden evitar. No lo sé, ¿ya? O que si chocaste, chocaste porque simplemente no miraste lo que tenías que mirar, ¿ya? ¿No? Porque creo que es como una visión muy simple eso de todas las variantes que podrían haber en un accidente. Pero sí, quiero dejarles planteado, quiero que ustedes se metan en su cabeza, ¿cierto? Y que obviamente lo recuerden para siempre, que cuando hay una situación de riesgo, muchas veces va a haber un pequeño espacio, ¿cierto? Que va a hacer que las consecuencias de ese accidente sean menos graves, ¿ya? Siempre en un caso de accidente
hay algún grado en el que nosotros podemos gestionar, ¿ya? Obviamente vamos a frenar, ¿cierto? Vamos a girar el manubrio a veces para el lado que hay que girar, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que entender que, por ejemplo, si se nos cruza un vehículo, puede ser que el vehículo se nos cruzó, pero a lo mejor no nos quedó medio medio, sino que nos quedó más para acá o más para allá, ¿ya? Es decir, quedó aquí o quedó acá. Ya, obviamente el vehículo es mi padre, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué hago yo? Si quedó acá, apunto a este lado, trato de sacármelo hacia ese lado el accidente. Si quedó por acá, ¿cierto? Trato de sacármelo hacia este lado el accidente, ¿ya? Entonces, tratar de no entrar en shock, ¿cierto? Cuando se me atraviesa un auto, por ejemplo, y ver qué es lo que puedo hacer, mirar por los espejos, ¿cierto? Ver si me puedo correr a la derecha, ver si me puedo correr a la izquierda, etcétera, ¿ya? Recuerden que siempre el vehículo que ustedes van manejando se va a ir hacia donde ustedes estén mirando. Eso es algo automático. Ni siquiera hay que tratar de hacerlo así, sino que solo va a pasar. Si usted va mirando el camino, el vehículo va a ir por el camino, ¿ya? Si usted se pone a mirar hacia el lado, el vehículo va a empezar a correrse hacia el lado sin que usted ni siquiera lo note en alguna ocasión, hasta que a lo mejor choque con algo, ¿cierto? O las tachas del camino le avisen que se está saliendo del camino, ¿ya? Entonces, ojo con el tema de las escapatorias, ¿ya? En un accidente hay que tratar de salvar la situación siempre, ¿ya? Siempre. Dice, importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo, esto me pasaba a mí, es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Siempre, entre más lejos yo mire, más puedo adelantar. ¿Ya? Obviamente lo que está pasando inmediatamente adelante mío, obvio que también tengo que mirar, ¿ya? Pero un defecto muy frecuente, ¿cierto? Es que yo mire lo que está inmediatamente adelante mío, por lo tanto yo voy a poder reaccionar solo a lo que va haciendo ese auto que va adelante mío o ese vehículo que va adelante mío. En cambio, si yo miro varios autos para adelante, me voy a dar cuenta que el de adelante frenó y que por consiguiente pronto, pronto, pronto van a frenar los autos que vienen más acá, ¿cierto? Más atrás. Ya, entonces, técnicas de frenado, dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como un complemento y como una ayuda para estabilizar la motocicleta. Lo ideal en toda situación es usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra, permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de frenada o por efecto de la frenada o de la transferencia de masas, ¿ya? La transferencia de masas se trata de que cuando cualquier cosa se va desplazando, quiere mantenerse en desplazamiento. Y si una cosa está parada, quiere mantenerse parada, ¿ya? Súper importante, queridos amigos. Si algo va en funcionamiento,
¿cierto? Necesita mantenerse en funcionamiento. Si algo está parado, necesita mantenerse, o sea, quiere mantenerse parado, ¿ya? Entonces, cuando tú frenas una moto, lo que la moto quiere es seguir andando. Por lo tanto, todo el peso se va hacia adelante. Como todo el peso se va hacia adelante, necesitamos que el freno delantero sea mayor, más grande, de mejor tecnología, etcétera, ¿cierto? Que el freno trasero, que va a estar recibiendo en ese momento de la frenada menos esfuerzo, por decirlo así. Ahora, hay algo importante. Siempre, siempre debemos utilizar los dos frenos. Siempre, queridos amigos, debemos utilizar los dos frenos. ¿Por qué debemos utilizar los dos frenos? Porque, ¿por qué por qué debemos utilizar los dos frenos? Porque los dos aportan, ¿ya? Los dos permiten que nuestro motor, ¿cierto? Nuestra moto, mejor dicho, ¿cierto? Se detenga. La rueda delantera frena más que la rueda trasera, pero las dos frenan, las dos ayudan. Recuerden que una frenada, ¿cierto? Se hace que la moto se detenga porque lo que está haciendo es transformar la energía cinética de la moto o la energía del movimiento de la moto en energía calórica. ¿Ya? Eso es lo que hacen los frenos realmente. Y si yo estoy frenando con el freno trasero, igual estoy produciendo temperatura con ese freno, por lo tanto, igual está frenando. ¿Ya? Menos, mucho menos quizás, pero está frenando. Algo me está ayudando. Además, me sirve también para lograr una mejor estabilidad. ¿Ya? Si usted frena con el freno delantero de forma agresiva, ¿cierto? Va a pasar que el freno delantero va a bloquear la rueda si es que no tiene ABS. ¿Ya? Si no tiene ABS, se puede bloquear la rueda delantera. Si se bloquea la rueda delantera, lo más probable es que usted va a estar en el piso así. Creo que estaba leyendo un foro o algo así hoy día y hablaban de eso. Una persona decía que era más fácil que se bloqueara la rueda delantera, ¿ya? Y la verdad es que desde mi punto de vista es más fácil que se bloquee la rueda trasera. Lo que pasa es que cuando la rueda trasera se bloquea, prácticamente no pasa nada, se arrastra, ¿no? ¿Ya? ¿Podemos perder el control? Sí, pero es más difícil. En cambio, cuando se bloquea la rueda delantera, es muy probable que al suelo, al tiro, que ni siquiera sepas que se te bloqueó la rueda. Tú dices, no, iba a frenar y no sé qué pasó, que cae al suelo. Las caídas en moto, chiquillos, son así. Es muy rápido, todo pasa muy rápido. ¿Ya? Cuando hay un bloqueo, ¿ya? Sobre todo con una velocidad considerable, la caída, el azote contra el suelo es súper raro. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Controlar los bloqueos. Hay dos formas de controlar los bloqueos. Una de forma manual y otra de forma electrónica. ¿Cómo lo hago de forma electrónica? Bueno, para ello necesito tener un dispositivo de ABS. ¿Ya? Para ello necesito tener un dispositivo de ABS. El ABS, que va a hacer, es verificar la velocidad de la rueda y en caso de que la rueda se bloquee, me va a liberar la rueda. Si la rueda se bloquea, me la va a liberar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la rueda nunca deje de girar. Porque si la rueda deja de girar y se bloquea, estamos hablando de rueda delantera, eh, es muy probable que termine en el suelo. ¿Ya? ¿Puedo salvarme? Sí, siempre. Si Dios te quiere mucho, ¿cierto? Y te salvó en ese momento,
probablemente sea eso, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces que se te bloquea la rueda delantera es que te vas a caer, ¿ya? Y si es que no está claro lo que es un bloqueo, recuerden que un bloqueo es que el vehículo siga andando, pero que la rueda deje de girar. Cuando la rueda delantera deja de girar, ya no tiene dirección. Aunque yo lleve toda la rueda así, la moto va a seguir avanzando derecho, ¿ya? En cambio, si yo suelto y empieza a girar, ¿cierto? La rueda va a poder direccionar la moto nuevamente. Entonces, tenemos el ABS, que es lo ideal. Si podemos comprar una moto con ABS, hagámoslo. Y luego tenemos el ABS en una, y luego tenemos se me olvidó. No, el bombeo manual, por decirlo así. Desde mi punto de vista, nunca vamos a hacer lo mismo con la mano que con una computadora, ¿ya? Nunca, yo creo que nunca va a ser igual. Eso puede depender de apreciaciones quizás, ¿ya? Pero desde mi punto de vista no se compara un frenado manual, ¿cierto? Con un frenado con ABS, ¿ya? ¿Por qué? Porque el computador lo está haciendo milésimas de segundo, calculando cuándo soltar el freno, cuándo volver a apretar, etc. En cambio, uno sí puede soltarlo, y eso es lo que tiene que fijarse si es que no tiene ABS. Cuando yo freno sin ABS, tengo que entender que si freno muy fuerte, la rueda delantera se puede bloquear, y estar atento a que si se bloquea, pum, soltar el freno al tiro y volver a apretar, ¿ya? Y cada vez que una rueda se bloquee, soltar y volver a apretar, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Cuando en una situación de emergencia, eso es difícil de poder lograr, ¿ya? Por eso es muy bueno que una moto tenga dispositivo de ABS, ¿ya? Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. El freno delantero se activa, ¿cierto? Con esta mano, con estos dos dedos, de hecho, y se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el encargado, no, perdón, es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que puedan provocar el bloqueo de la rueda. ¿Ya? Mayor velocidad de la motocicleta inicial debe ejercer, perdón, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando evitar el bloqueo. Siempre es importante tratar de evitar el bloqueo, ¿ya? Porque el bloqueo es igual a porrazo en la rueda delantera, ¿ya? Después dice, ¿cómo utilizarlo a mayor velocidad? Ah, no, ya, eso lo vimos. Después dice, importante, recuerden, cuadro azul, muy importante los cuadros azules. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y solamente el 30% en la rueda trasera. Recuerden que la rueda delantera frena mucho más que la trasera. Y luego me habla del freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho, ¿ya? Es decir, mano derecha, pie delantero, pie derecho, freno trasero. Mano derecha, freno delantero, pie derecho, freno trasero. Mismo lado del cuerpo, los frenos. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra la fuerza ejercida por una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Ya? Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Puedo utilizar solo el freno trasero para frenar? Sí. ¿Es lo mejor? No. ¿Ya? El freno trasero frena, sí frena, pero frena poco, por lo tanto tu frenada va a ser muy larga, te va a arrastrar mucho, va a bloquear la rueda trasera, etc. En cambio, en el freno delantero, ¿puedo frenar solo con el freno delantero? Bien puedo, pero
voy a estar perdiendo este recurso del freno trasero, ¿ya? Aunque el freno trasero frena poco, ¿ya? Frena igual sirve, igual hace su aporte, ¿ya? Además de que me va a permitir estar más estable sobre mi moto, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice, se inicia una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener, esto es súper importante y una de las cosas más importantes de cuando hablamos de freno, ¿ya? Dice que siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero. Es decir, aquí voy a llevar el mango de la moto y aquí voy a llevar el freno, ¿ya? Y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiere, ¿ya? Siempre. Aquí tengo que llevar, perdón, a ver, ahí tengo que llevar el mango de la moto y aquí adelante siempre los dedos sobre la palanca del freno delantero. ¿Por qué? Porque no me molesta en nada, después me voy a acostumbrar, voy a andar siempre así. Y porque si yo voy así y tengo un imprevisto, voy a disminuir la distancia de detención y voy a disminuir también el tiempo que me demoré en frenar. Por lo tanto, eso se traduce en que quizás voy a evitar ese tipo de accidente. ¿Ya? Entonces, el freno de motor dice. Ahora vamos a hablar por último del freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? Veamos lo que dice acá. Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Es decir, voy en sexta, para aplicar freno de motor, dejo de acelerar y bajo aquí. ¿Ya? Imaginemos que vamos acelerando. Dejamos de acelerar. Si queremos aplicar freno de motor más intenso, de sexta bajamos a quinta. Bajamos. Va a ser la moto. Volvemos a bajar y va a volver a hacer. Y vamos a sentir como que la moto se va a frenar. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el motor está diseñado para impulsar a la rueda trasera de la moto, ¿cierto? Es decir, se generan explosiones, va girando, la rueda va girando, ¿cierto? Y vamos avanzando. Si vamos avanzando, la rueda va girando, ¿cierto? Vamos quemando combustible. Pero ¿qué pasa en el momento de que dejamos de quemar combustible, es decir, cortamos la aceleración? Sigue todo funcionando. Lo único que no sigue funcionando es que no le estamos inyectando combustible como antes. ¿Ya? Entonces, como le dejamos de inyectar combustible, lo que el motor hace es, en vez de ahora generar el movimiento, empieza a chupar movimiento de la rueda, por decirlo así. ¿Ya? Al principio, cuando se va acelerando, el motor mueve a la rueda. Cuando se deja de acelerar, la rueda mueve al motor. El motor tiene un montón de conjuntos internos que están moviéndose para arriba y para abajo, las válvulas, etc. ¿Cierto? Cuando la moto dejó de acelerar, eso se sigue moviendo adentro y necesita consumir energía. ¿De dónde consume esa energía para poder moverse? De la rueda trasera. Como a la rueda trasera le estamos quitando energía, empieza a girar más lento. ¿Ya? Esa es la gracia y ese es el sentido del freno trasero, o sea, perdón, del freno de motor en la motocicleta. El freno de motor no es un repuesto, no es una pieza, no es algo que yo pueda tocar, es un efecto, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Para no tener que frenar con mi freno de manillo o mi freno de pie tanto, ¿ya? ¿Y qué tiene que frene tanto? Uno se puede preguntar si los frenos son para frenar. Si yo voy, por ejemplo, en una cuesta y quiero ir regulando un poco la velocidad, puedo ir aplicando freno de motor, ¿ya? ¿Para qué? Para que la moto no se vaya con tanto vuelo hacia abajo, sin necesidad de utilizar mis frenos de manilla, ¿cierto? O de pedal. ¿Para qué? Para que en caso de que venga una circunstancia de emergencia, yo tener los frenos fríos y que puedan actuar lo mejor posible. Si yo voy bajando una cuesta con los frenos así
como apuntalados, como que voy frenando poquito y la moto igual se va moviendo, eso va generando temperatura constante, que puede echar a perder las pastillas, echar a perder los discos y además, ¿cierto?, hacer que el sistema de freno completo en el momento que yo necesite más potencia de frenado, que necesite que funcione mejor, no funcione o funcione de forma ineficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen demasiada temperatura. Si los frenos, si la misión de los frenos es transformar la energía de movimiento de la moto en calor y ya los frenos están muy acalorados, por decirlo así, no van a poder seguir haciendo esta transformación de forma eficiente. La idea es mantener los frenos el mayor tiempo posible, lo más fríos posibles. ¿Ya? Queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo a ustedes. Recuerden que esto es Práctica3.cl. Yo soy el profesor Ricardo Cornejo. Hoy día estuve conectado solito. ¿Ya? Ah, no, ahí se conectó alguien, pero se conectó hace poquito. Un saludo, Jesús Aponte, para ti. Te conectaste hace poquito, creo. No te había visto. ¿Ya? Un abrazo, Jesús. Si quieres revisar la clase completa, recuerda que puedes buscar la grabación en nuestro sistema. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, ahí al número de WhatsApp que aparece, ¿cierto?, en nuestra plataforma. Nos vemos. Cuídense bien. O sea, cuídense bien. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Gracias a ti, Jesús. Que estén muy bien. Chao, chao. Ricardo Cornejo, Práctica3.cl. Nos vemos. Chao, chao.